Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Como siempre, les saludo cariñosamente y con un gran abrazo. Este andar y caminar por el libro de Jeremías nos ha traído muchas sorpresas, especialmente esta semana que vamos a conversar acerca de la reforma de Josías. ¿Y quién es Josías? ¿Quién es este personaje? ¿Por qué se le ha dedicado una semana de estudio a Josías? Bueno, vamos a involucrar también a algunos otros reyes anteriores, su abuelo, su padre. Pero ¿por qué Josías? Josías es uno de los 5 últimos reyes que tuvo Judá. Judá es lo que quedó, el resto se dividió, se fue hacia el norte, si usted recuerda. Y hay una característica que en Segunda de Reyes aparece, y yo creo que aquí está la importancia de Josías. Es interesante lo que dice ahí el verso 25 del capítulo 23. Dice, no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. La verdad que esas son palabras bastante halagadoras, aunque no es esa la finalidad. Aquí está expresando una realidad, no está halagando al rey, porque esta es una realidad, él fue así. Y es admirable, realmente es admirable, puesto que su padre y su abuelo fueron tremendamente malos. Bueno, hay características que en realidad podría haber heredado. Dice un comentador que él, haciendo uso del mismo poder que estuvo a disposición de sus antecesores y de sus sucesores, Josías, y aquí está la esencia de lo que es Josías. Josías decidió buscar a Dios, el Dios de Jeremías, con toda su fuerza y desde su profundo corazón. Y esta es la gran diferencia de este hombre, de este rey, pequeño rey, porque en el sentido de la edad en que él asume el gobierno, justamente, ¿verdad? Ahí en Segunda de Crónicas, capítulo 33, verso 1 en adelante, dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Fíjate, Manasés era el abuelo de Josías. Sí. Y como dijimos, Josías tuvo tenía a quién echarle la culpa, podríamos decir así, por ser malo. Él tendría que haber sido más malo que su... Fíjate, el abuelo era malo, el padre era más malo todavía. Esto quiere decir entonces que no se podía esperar nada bueno de Josías, porque Josías tendría que haber sido peor que su padre y que su abuelo. Él, hoy día, desgraciadamente, se trata de justificar todo. Entonces se dice, no, es que el papá es malo, es que el medio ambiente... No creo que Josías se haya criado en un ambiente muy favorable en relación a lo que dice la palabra de Dios de su padre y de su abuelo. Entonces, él tenía a qué echarle la culpa. Sin embargo, él tomó una decisión. Y de acuerdo a lo que leíamos, el texto que leíamos, él decidió hacer lo bueno y no hubo otro rey como él. Ahora, él decidió hacer lo bueno, pero tú sabes que yo creo que algunos de estos, en el caso de Manasés, también hizo algo parecido, pero decidió buscar a Dios en todos sus caminos, porque el capítulo 33 que tú acabas ahí de mencionar, es un capítulo que está lleno de una historia de los 3 últimos reyes. Prácticamente está Manasés, pero Manasés restabla la idolatría, según lo encontramos allí, es llevado cautivo, ruega a Dios. Mire, y aquí hay un aspecto perdonador de Dios. El Dios de Jeremías es extraordinario. Ruega a Dios, su reino le es devuelto y destruye la idolatría. Pero fíjate, luego aparecen los hechos de su muerte. Le sucede a Amón, su hijo, con todo lo que había pasado a su padre, ¿no es cierto? Y él sigue con lo que es la idolatría, reina malvadamente y es muerto. Y aquí aparecen algunos hechos que son lamentables, muerto por algunas personas de los mismos siervos. Uh-huh. Y
Era lo que generalmente sucedía en ese tiempo. Y hay un detalle, Josías no es, como dijéramos, no sube al trono, sino que lo suben al trono. Sí, no sube. Y él toma una posición totalmente distinta a la que habían llevado sus antecesores. Y fíjate, Manasés fue llevado cautivo a Babilonia, y estando allá él se arrepintió de corazón. Bueno, y esto, Dios vio ese arrepentimiento genuino, y él dice que Dios lo restauró al trono, y él procuró reparar el daño que había hecho, pero desgraciadamente el daño era mayor de lo que pudo imaginar. Entonces, él tuvo un intento, por lo menos al final tuvo un intento de reaccionó y quiso solucionar, arreglar lo que él se dio cuenta que él había hecho lo malo, pero ya era demasiado lo que había avanzado en el mal. Lo que no sucedió con su hijo Amón. Por eso digo yo, fue malo, pero malo. Como Amón, conociendo lo que a su padre le había dado, y fíjate que aquí hay algunas cosas en la historia que se recuerdan, porque Amón, Manasés y Amón hicieron alianzas con algunos reinos cercanos, y juntos, ¿no es cierto?, con esos imperios lucharon contra Egipto, pero después estos mismos que tenían alianza fueron los que lo tomaron a él prisionero. Entonces fíjate que es terrible esto, como uno tiene que aprender de estas lecciones, en el sentido de que cuando uno hace alianzas o hace compromisos, o cree que alguien que es poderoso, ya sea en dinero, en influencia, puede salvarlo de una situación, se encuentra que esa misma persona a lo mejor después se va en contra de él, pero Dios no es así, y lo demuestra con lo que hizo con Manasés. Ahora fíjate, hay personas que, como tú dices, por el dinero, por la influencia, se acercan y se asocian a estas personas. El Señor nos ha dicho bien claro: no os unáis en yugo desigual. Nosotros tenemos que buscar siempre al Señor y de acuerdo con su palabra actuar, pero a veces se nos olvida, porque nos sucede lo mismo que le sucedió a este reino, que ellos pensaban que teniendo alianza con estos poderosos, ellos se iban a librar, pero no fue así. Ahora, fíjate, hacer énfasis en el versículo 12 del capítulo 33 y también quizás el 13, dice más: luego que fue puesto en angustia, porque lo tomaron con grillos de bronce, dice, lo llevaron cautivo. Fue desastroso esto. Dice: oró a Jehová su Dios humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. O sea, sintió ese remordimiento de haberse alejado de Dios y vio que estaba sufriendo las consecuencias de su mal caminar. Y el versículo 13, mira qué lindo: y habiendo orado a él, a ese Dios maravilloso, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. O sea, ¿cuál era el problema de él? Tarde, pero ¿cuál era su problema? No había reconocido a Dios, reconocía otros poderes que lo podían librar, las alianzas que habían hecho, y ahí está. Debe haber sido doloroso para él, de reconocer: mire, he hecho lo malo, qué sé yo, y después tratar de solucionar algo que no tuvo solución. La verdad que para él no hubo solución. Entonces tiene que haber sufrido eso, y creo que es bueno que nosotros recordemos que todo pecado trae consecuencias. Entonces, hoy día hay quienes infringen la ley y no sucede nada. Entonces piensan que ellos pueden ir por la vida haciendo lo que les place y nada va a tener consecuencias. Eso no es así. Pero el castigo llega en algún momento. Lo que se hace en oculto, dice Dios, va a quedar al descubierto en algún momento. Y hay un texto que dice: tu pecado te alcanzará. Tu pecado te alcanzará. Bueno, amables oyentes, gracias por su atención. Lo vamos a esperar mañana en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. ¿Quién no conoce personalmente las terribles consecuencias que puede provenir aún de los pecados que fueron perdonados? ¿Qué promesa puedes reclamar para tener la victoria sobre el pecado? ¿Por qué no la reclama ahora, antes de que el pecado produzca sus terribles consecuencias? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.